trabajo, una felicitación especial al grupo 1 y al grupo 4. Buenos trabajos, felicito. En general todos, ¿eh? Muy bien, grupo 7, el grupo 4 que había tenido, digamos, un desliz en la primera evaluación, se ha recuperado muy bien. En líneas generales, eh, muy apreciable, en verdad, para ser que no, que es un curso con un tiempo reducido, al menos lo que han presentado ustedes es interesante y yo creo que es un buen comienzo. Bien, como siempre comenzamos un nuevo tema, en este caso el tema a desarrollar es el de continuidad de servicios, pero para esto hacemos una especie de puente con lo que hemos conversado en la sesión anterior. En la sesión anterior hablamos del plan de gestión de crisis. Una primera cosa, ¿por qué gestión de crisis? ¿No? ¿Por qué en líneas generales? ¿Por qué simplemente no enfrentar la crisis así como viene? Bueno, es obvio, ¿no? Ya no somos recién egresados. La crisis de por sí es compleja, tiene varias dimensiones, no solamente cosas tangibles, sino intangibles. Por lo tanto, se necesita tener un instrumento, algo que nos permita gestionar la crisis en su integridad. Lo contrario a no tener ese plan, esa propuesta, sería simplemente trabajar en forma reactiva, ¿no? Según como uno vaya viendo las cosas. Tal vez en nuestra experiencia profesional hemos visto casos donde la gestión ha trabajado de esa forma y sabemos que los efectos son nefastos, porque no hay forma de controlar la crisis. Entonces, sabemos también que en una crisis, dos variables vitales es el tema del tiempo y la información. El tiempo, porque nos afecta, pero debemos tener capacidad de reaccionar. Ya comentamos en la clase pasada que esa reacción le llamamos resiliencia, ¿recuerdan? Cuando hay veces nos caemos, por decir, ok, nos caemos, no podemos evitar eso. La pregunta es cuánto tiempo nos vamos a tomar para levantarnos, ¿no? Esa es la resiliencia, o sea, ya no puedo evitar que me cause daño la crisis, pero lo que sí puedo hacer es recuperarme cuanto antes. Por ejemplo, a esa fase vamos a entrar ya de repente en estos meses con la fase 4 de la reactivación que han anunciado, ¿no? ¿Cuánto tiempo volvemos a poner la economía como estaba más o menos antes? Eso va a depender. Recuerden que usted en Estados Unidos, después del famoso 11 de septiembre, se decía que Estados Unidos iba a pasar 3, 5 años en recuperarse, creo que no demoró más de un año. Igual fue antes con el Katrina y los desastres que tiene. Eso es, eso es resiliencia y es un elemento importante de la crisis. Recuerden ustedes, tiempo e información son variables importantes. Y frente a tiempo e información, recuerden ustedes que nuestra capacidad de organización es de repente la variable fundamental en la respuesta. ¿Cómo enfrentamos esa crisis? Necesitamos tener un instrumento, una guía, a eso le llamamos el plan de gestión de crisis. Y recuerden que en el plan de gestión de crisis hay tres elementos que son vitales, que ustedes lo han comenzado a graficar. Son los objetivos, ¿no? Son las acciones y son los indicadores. Objetivos porque tengo que saber claramente qué lograr y esos objetivos deben estar alineados, ¿no? Recuerden, recuerden lo que le decía, buenas noches, lo que le decía, que los objetivos son como, digamos, la estructura de un edificio, ¿no? La estructura, las columnas, las vigas de un edificio. O sea, si yo planteo un objetivo del tercer piso, estas deben estar soportadas por la del segundo y la del segundo por la del primero. Porque si no, ese objetivo del tercer piso no va a poder sostenerse en el tiempo. Va a llegar un momento que ese edificio se va a tambalear, se va a caer, ¿no? Esa forma de alinear, soportar, es lo que ustedes han estado practicando en el instrumento que se llama el mapa estratégico. Mapa estratégico, que era donde estaba todo el armazón de los objetivos. Y luego decía el tema de las iniciativas o acciones. Esas iniciativas y acciones también no pueden salir en el aire por lo que a uno se le ocurre. Tienen que salir como consecuencia de los objetivos. Y esa lógica de dónde sale, lo hemos visto en un documento que le llamamos matriz estratégica, que también ustedes lo han estado aplicando. Y en esa misma matriz estratégica
aparecen los indicadores que son medidas, métricas, que nos ayudan a ver el nivel de avance que tenemos en el logro de los objetivos. Recuerden ustedes que cualquier proceso, así como es vital organizar, también es vital monitorear y evaluar. Yo no puedo caminar bien si no sé qué tanto he avanzado. Todo eso lo estamos plasmando en los instrumentos que ustedes están trabajando bajo el enfoque que se llama cuadro de mando integral. ¿Ya? Una pregunta interesante que me formuló uno de los grupos me dijo, pero profe, esto no se aplica en mi trabajo. Es cierto, en la administración pública tenemos, por ejemplo, los famosos PI, o tenemos los planes de contingencia o los planes de prevención. Estos últimos están bajo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Efectivamente, lo que le estamos enseñando no pretende reemplazar eso, pero antes de comenzar a trabajar esos instrumentos queríamos proporcionarles a ustedes una lógica, una especie de disciplina en hacer las cosas. Eso es lo que esperamos que se gane con la aplicación de estos formatos. Y hoy día vamos a volver a aplicar los mismos formatos, pero ya a un tema complementario. Ya no es la gestión de crisis en general, sino es específicamente el aseguramiento de la continuidad de servicios, que es de repente lo primero después de cuando pasa una crisis. O sea, el plan de crisis es todo, es la hoja de ruta completa. Pero dentro de esa hoja de ruta completa hay una primera agenda, que es los servicios tienen que continuar de una u otra forma. Cuando hay una crisis, se cae todo, bueno, se caerá, tengo que ver el menor tiempo de que se caiga y el menor tiempo para volver a ponerlo operativo. Todos esos elementos entran de lo que se denomina continuidad o aseguramiento de la operatividad de los servicios, que es materia de la conversación que vamos a desarrollar el día de hoy. Para tal efecto, comenzamos, Chile, con la primera actividad. Como siempre, vamos a comenzar con una pregunta, ¿no? Que en este caso, permítanme, en este caso es la siguiente. A ver. Puedes proyectar para... A ver. Ok, ahí está. La dinámica es como la que trabajamos en las distintas sesiones. Ustedes lo mencionan a viva voz y Chile y Enrique lo van a ir anotando. La pregunta es, ¿qué se necesita para que la entidad donde ustedes laboren, aseguren la prestación de sus servicios en un escenario de crisis? ¿Qué se necesita para evitar que paren las operaciones, que se afecten las operaciones? Por ejemplo, en un hospital que falte electricidad sería fatal, claro, pero hay grupo electrógeno. Pero ahora, por ejemplo, en la emergencia resultó que faltó oxígeno, ¿cierto? Que no había de repente el dimensionamiento para el tema de las UCIs. ¿Qué se necesita en general? A ver, en líneas generales, en ideas así, digamos, agregadas. Ok, nos escuchamos. A ver. Un plan. Como dice, un plan. Ok, Karim Ruiz también dice actitud. Una adecuada programación. Que están sin internet, no se preocupen, estamos siguiendo por el chat. Recursos humanos disponibles. Motivación. Motivación. Es vital, ¿no? Motivación. Recursos económicos. El fin que queremos lograr. Recursos económicos. Recursos económicos. La plata. Alianza con proveedores. Una estrategia. Abastecimiento de insumos. Una estrategia, abastecimiento de insumos, Objetivos alianza claros. con proveedores. Organización, decían por ahí. Ya, el diagnóstico del daño generado, claro, lo que se hace. Supongo que Álvaro ya tiene experiencia en esto. Normalmente cuando hay una crisis, primero, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿No? Perfecto. Y la evaluación de daño le llaman, ¿no?
diagnóstico, evaluación de daños. Claro, tener los objetivos claros, ya que miren qué importante, esos objetivos claros se supone que ya deberían estar en esta metodología que estamos aplicando, eso es vital, ¿no? La planificación, el estudio, el diagnóstico, la planificación, claro, no solamente del objetivo, sino el plan. O sea, el plan es igual objetivos más acciones más indicadores. Eso es. ¿Por qué es un plan? Un plan es una hoja para saber qué hacer. Para saber qué hacer tengo que saber qué debo lograr, qué debo hacer, cómo medirlos. Objetivos, acciones, indicadores. Perfecto. ¿Qué más? Claros. A ver, ¿alguna idea más? Líneas de acción, dice José Céspedes. Líneas de acción o acciones, ¿no? ¿Está bien? Líneas de acción. Ok. Sí, es más genérico, ¿no? Líneas de acción. A ver. Trabajo en equipo. ¿Cierto? Tu mensaje en la... Ok. De acuerdo. Cierto. Estamos bien. Ya. Necesitamos un diagnóstico de todo lo que ha generado la crisis. Claro, un diagnóstico de la crisis o del daño generado, como mencionaron ahí, ¿no? La identificación de nuestros aliados y también la identificación de los que se oponen, ¿no?, a nuestras estrategias. Constancia, resiliencia, dijeron, identificación de aliados. Ah, ya captaron la importancia de aliados, ¿no? Eso es vital, ¿ah? Miren, mientras ustedes van generando las ideas, les digo que una de las diferencias que hay entre la gestión pública actual y un poco la antigua, es eso, que la gente antes pensaba básicamente en lo que tenía. Ahora el arte es pensar no solamente en lo que tú tienes, sino en lo que puedes acceder, en lo que tienen otros y los otros puedan apoyarte, ¿no? Eso no viene de la gestión pública, viene de la gestión privada, ¿no? El arte de hacer negocios es hacer negocio con el dinero, los recursos de otros, ¿no? Siempre ha sido así. Convenios interinstitucionales. Ok, convenios, de acuerdo. Ya está. Ok, como siempre tenemos, gracias a ustedes, tenemos varias y buenas ideas. ¿Ya? Listo. A ver. Cuando hablamos... de estrategias también. Como dice. Bueno, a ver, cuando hablamos de asegurar los servicios, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? A ver, de todo esto, ¿qué me dice? ¿Qué es lo primero? Vamos a poner, ahora vamos a cambiar, ya no les voy a dar yo la solución, si ustedes díganme cuál sería lo primero de todo esto que han señalado. ¿Cuál sería la primera urgencia? Les voy a poner algo como un ejercicio que se hace, a veces a mí me lo aplicaron en el SAN. Esta es la pregunta. Señores, tienen ustedes estas 18 opciones. Señoras, señoritas, señoras, tienen 18 opciones. Solamente escojan uno. ¿Cuál es el prioritario? Imaginen, son ustedes los directores ejecutivos de la red. Solamente pueden elegir uno. Y de la calidad de la elección depende, no sé, algo importante. A ver, ¿cuál elegiría? ¿Cuál es el número uno? Un plan. ¿Ah? Tener un plan. Un plan. Un plan. Ok. Trabajo en equipo, yo. Trabajo en equipo, van dos. A ver, vamos a hacer lo siguiente, Chegle. Lo que acaban de mencionar lo ponemos a un costado, al lado derecho. Vamos a hacer que elijan unos 3 y luego votan, ¿ya? Hacemos ver. Un plan, organización, trabajo en equipo, ¿y cuál sería un tercero? A ver. Organización. Tener el objetivo claro. Objetivo claro. Ok. Diagnóstico del daño. Viene del plan. Ya. Diagnóstico. Diagnóstico del daño. Lo que pasa es que objetivos claros sería dentro del plan. Claro. Ya, vamos a poner 4 ya. Y el otro es el tema de daños. Diagnóstico del daño.
Diagnóstico de daños. Ya. Eso, listo, ya. Ahí están los 4. Ya, se las simplifiqué. Ahora ya no eligen sobre 18. Esa es una técnica, por ejemplo. Cuando ustedes tienen que elegir sobre una muestra muy amplia, 18, por ejemplo, es mucho, háganlo por partes. Como en este caso, de los 18, elegí primero los 4. Ahora, sobre esos 4 que están en el lado derecho, ¿cuál creen que sea el más importante? Diagnóstico del daño generado. Diagnóstico del daño. Diagnóstico del daño. ¿Alguien opina distinto? Yo trabajo en equipo. Trabajo en equipo. ¿Qué hizo doctor Carranza? Usted siempre está en la apreciación. ¿Cuál de ellas? El diagnóstico. Yo pienso que eso está dentro del plan. Diagnóstico, ¿no? Claro. Hay que planificar. No le copié bien. Primero tenemos que hacer un diagnóstico de qué es lo que vamos a tratar y después planificamos. Si no tenemos el diagnóstico, ¿cómo planificamos? Ya. Así es. Ok, perfecto. ¿Cómo curas la enfermedad si no sabes qué enfermedad hay? Así es. Que es lo lógico, ¿no? O sea, y ustedes en su procedimiento también es así, ¿no? No puedo prescribir si antes no tengo diagnóstico, ¿no? Efraín, pero ¿quién hace el diagnóstico? Ahí está. Pero, a ver, no solamente eso, sino en una crisis tenemos que esperar a hacer el diagnóstico para recién procesar el plan. No, pero, o sea, primero identifica, o sea, a ver, en una crisis ahorita, por ejemplo, el tema de la pandemia, o sea, sabemos que teníamos que haber sabido qué es lo que nos está haciendo daño para luego planificar, y esa planificación viene en un trabajo en equipo, ¿no es cierto? Y con el equipo de trabajo planificas, o sea, estableces cuáles son los objetivos, hacia qué quieres trabajar, ¿no? O sea, porque claro, no puedes... determinas tu objetivo general. Para que determines el diagnóstico, porque el diagnóstico lo tienes ahí, o sea, el tema es coronavirus, ese es el diagnóstico, se identificó. Entonces, de ahí ya vas a planificar, obviamente que tiene que ser un trabajo en equipo para ver los objetivos, hacia dónde caminamos, hacia dónde vamos, ¿no? Claro, con tu diagnóstico sale tu objetivo general. Claro. Si no tienes el doctor Carranza tiene la claridad en el sentido que dice, tengo que tener el diagnóstico para hacer el plan, y dentro del plan está comprendido los objetivos, porque no hay plan, los objetivos es una parte del plan. Claro. Y para implementar el plan necesito trabajo en equipo, más o menos en ese orden, pero lo primero sería el diagnóstico, ¿cierto? Ya. Eso es totalmente cierto, pero ¿saben? Lo que pasa es que en un proceso en la gestión de crisis tenemos que invertir eso. Doctor, el hacer previsión implica imaginarnos qué cosas podrían suceder, hasta cosas que pueden ser muy poco probables, pero que podrían suceder, ¿no? Y tener planes de contingencia. O sea, no debería estar condicionado a que ocurra la crisis para luego hacer la evaluación y hacer el plan. Más o menos esta sería la lógica. Primero, de todas las entidades, y está normado es así, que todas las entidades deberían ver qué riesgos existen. Por ejemplo, los amigos de Tarapoto, que hay veces dicen que tienen problemas, creo, con el sistema eléctrico, todo. Obvio, tengo que prever esa contingencia. Entonces, de repente no sucede, pero, a ver, en la selva creo que no ocurre mucho terremotos, ¿no? Bueno, ahora creo que ha cambiado un poquito ya, pero antes se decía que no había mucho en la zona amazónica, no había tantos terremotos o movimientos de tierra, ¿no? Pero sería imposible que exista en un hospital, en una zona donde 100 años no había un terremoto, o sea, no había un temblor de magnitud 6 o 7, no es necesario hacer un plan preveyendo el suceso de un terremoto. Por supuesto. Claro que sí. El problema en una crisis es que tenemos que prever hechos que incluso
pueden ser poco probables. ¿Ya? Les hago un comentario. Una vez mi profesor de estadística nos revolcó porque nos hizo una pregunta así, nos dijo, no como un curso de matemáticas, te digo, señor, ¿cuál es la diferencia entre una probabilidad de 90% y una probabilidad de 10%? Fácil, nos dijimos, ¿no? De regalada. Ah, es una diferencia de 80%, ¿no? 90 entre 10. No, ¿qué significa en términos de gestión? Ah, le dijimos, algo que tiene una probabilidad de 90% es muy probable que suceda, y una de 10 o más probable es que no suceda. No dijo, no es exacto. ¿Saben por qué? Porque en la vida, en verdad, algo que de repente tiene solamente una probabilidad de 10%, igualmente se convierte en un hecho. Y de repente algo que tiene una probabilidad de 95%, igual no se da. O sea, las probabilidades, las estadísticas son relativas en ese sentido. Bajo ese concepto, en la gestión de riesgos, en la gestión de desastres, como se hace en el sector público, nosotros tenemos que ponernos en el supuesto que si algo es probable, al menos que tenga una probabilidad mínima, tenemos que preverla con anticipación. En conclusión, primero deberíamos tener un plan. Un plan. Para todos los tipos de riesgo que puedan darse, deberíamos tener un plan. No una gran cosa, pero como bien dijeron, al menos los objetivos claros. ¿Qué hacer, por ejemplo, en una situación A, en una situación B? Cuando suceda el riesgo, el desastre, la crisis, haremos la evaluación de daños. Pero a la par, comenzaremos a ejecutar ese plan que ya lo tenemos al menos más o menos diseñado. Yo sugeriría ese esquema. Y como verán ustedes, acá digamos el aprendizaje o la cosa distinta es que normalmente en una situación que no es de crisis, funciona tal cual ustedes lo han dicho. Primero evalúo, primero hago el diagnóstico, después en función de eso hago la planificación, la prescripción. Eso es en un escenario normal. Pero en un escenario de crisis, Disculpe, profesor, pero creo que se está filtrando sí. una bulla. Están en consulta. Les decía, en un escenario de crisis, deberíamos hacer una acción de previsión antes que suceda el evento desastroso. Antes. O sea, deberíamos tener un plan. Y cuando sucede ese desastre, hacer la evaluación y a la par comenzar a aplicar ese plancito, que no debería ser gran ampuloso, nada, pero debería tener algunas ideas. Recuerden ustedes que en una crisis una de las cosas que sucede es que los sistemas se desorganizan. Entonces, si en plena crisis nos vamos a poner recién a planificar, va a suceder lo que vi, por ejemplo, en Pisco, lo que les comentaba, ¿no? Pasaron 2 días, ¿recuerdan ustedes el terremoto de Pisco? No sé si de repente ustedes estaban por ahí, 2, 3 días los muertos hacinados ahí en la plaza de Pisco, y la gente recién ahí planificando qué sector hace qué, quién hace dónde, cómo llegan las cosas. O sea, no teníamos un plan. A tal punto que no había forma de traer todos los recursos. Nadie se había puesto. A alguien se le ocurrió, recuerdo en ese momento, estábamos en la base naval, y todo el mundo gritando como loco, y a alguien se le ocurrió decir simplemente la única forma es traerlo por barco, porque nunca nos habíamos puesto a prever qué hacer en una situación, ¿no? Entonces recuerden, en una situación de crisis deberíamos tener prevista una acción, un plan, y cuando suceda, comenzar a ejecutarla a la par de hacer la evaluación de daños, etc. En ese plan, para elaborar ese plan es importante todo lo que ustedes han puesto. Tener los objetivos claros, lo que han puesto ahí, recursos económicos,
Por ejemplo, recuerden ustedes, bueno, es fácil decirlo, ¿no? Porque en el Estado hay el fondo de contingencia, que es lo que nos está sacando ahora del apuro en la pandemia, ¿no? Profesor, Tener los contactos, como dice. ¿podría hacer una pregunta? Claro, claro, José Luis, adelante. José Luis, disculpa, Efraín. No, sino que estaba buscando la manito, no la encontraba. Si bien es cierto, en una crisis, bueno, usted dice primero hay que planificar y después identificación, pero para hacer una planificación tendría que identificar el tipo de crisis, Sí. ¿no? O sea, antes de... Obviamente, ahí lo podemos cambiar, o sea, una vez sucedida la crisis hay que ver, diagnosticar qué daño ha sucedido con esa crisis para poder actuar, ¿no? Pero primero pues, tendríamos que saber qué tipo de identificar la crisis, ¿no? Puede ser un terremoto, una huelga, una X situación, y en base a eso planificar, ¿no? Entonces tendríamos que, no sé, me parece, primero identificar qué crisis voy a planificar. Para ahí, bueno, ya una vez que se presente, obviamente que el diagnóstico se hará después, cuando suceda, pero ya tener un plan, pero identificando la situación, ¿no? No sé. Exactamente, José Luis, permíteme tratar por tu nombre, es más práctico. Es exactamente como dices, deberíamos imaginarnos cuáles son los riesgos más probables que puede enfrentar nuestra entidad, ¿no? Desabastecimiento de agua, contaminación, por ejemplo. Yo trabajé en saneamiento, o sea, créanme que a veces parece raro, Lima se juega un alto riesgo porque si se contaminan las aguas de las fuentes de agua de las que toma Sedapal, toda la población limeña, los 10 millones, están en riesgos. Y el periodo de recuperación de esto es 15 días, por lo menos. O sea, ¿te imaginas la crisis que haría toda la población, los 10 millones, sin agua en 10 días? Porque nuestros reservorios que tenemos en la tarjeta, todo eso no aguanta ni para 2 días, o 3 días, a lo sumo, ¿no? Entonces, por todo, hay riesgos. Y como bien dice el doctor Carranza, lo que deberíamos hacer y vamos a hacer para el trabajo de hoy día es imaginarnos cuál es el riesgo más probable que podría suceder en nuestra entidad, que podría afectar la continuidad de nuestros servicios. Y hacer un plancito de eso, utilizando la misma metodología. Definición de objetivos, acciones, indicadores, ¿ya? En ese plancito debemos involucrar los conceptos que ustedes han puesto ahí en esas ideas. A ver, por ejemplo, cómo tener de dónde, en el caso que suceda la crisis, cómo financiar eso, qué debería hacerse. Por ejemplo, con la pandemia, lo primero que sacó el MEF es autorizando para modificaciones presupuestales. Claro, eso al final recortó, ¿no? Sacar recursos de un lado para pasarlo a la operación, a compra de insumos, a todas esas cosas que no estaban previstas. Pero bueno, hay que tenerlo escrito, ¿no? Una idea, ¿qué hacer? Alianza con proveedores. ¿Cómo me articulo? De repente esa fue también una de las críticas que se hizo a la gestión al principio, ¿no? Que no entraron tanto las organizaciones sociales y el sector privado, ¿no? Eso sería otro punto. ¿Cómo engarzar al sector privado y a las organizaciones sociales en el caso de una crisis, una contingencia? Los recursos humanos, por ejemplo, en los establecimientos de ustedes hay un comité de, ¿cómo le llaman? Una especie de COE, ¿no? Un comando de operaciones de emergencia, ¿cierto? Debe haber, porque es una norma. Entonces, de repente, ellos serían ese recurso humano que va a dirigir en el momento de la crisis, de la contingencia, y cosas así, ¿no? Pero para cerrar esta parte, quería volver a precisar la idea. Repito, en una situación normal, es tal cual ustedes, y creo que en distintas profesiones actuamos. Primero hago el diagnóstico, en función de eso, hago la planificación y luego ejecuto. Pero decíamos que en una crisis no hay tiempo. Como no hay tiempo, lo que tenemos que hacer antes que suceda la crisis, tenemos que tener un plan al menos de referencia. Y cuando sucede la crisis ya tengo mi plan
donde me debe decir qué hacer, quiénes deben hacer, cómo se debe hacer, etc. Y a la par de ejecutar ese plan, voy evaluando qué es lo que sucedió en la realidad para ir cerrando brechas, para retomar la operatividad de la entidad cuanto antes, ¿no? En el caso de ustedes, los servicios no se pueden detener. ¿Ya? Esa es la idea y eso es lo que queremos conversar más el día de hoy. Avanzamos, Shirley. A ver, entonces, con la finalidad del aseguramiento de la operatividad de los servicios, en principio debemos ver, a ver, si proyectamos. Ok, ¿qué elementos deben entrar en un plan de continuidad institucional? En la siguiente, Shirley. A ver, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los criterios que deberíamos manejar en el tema de la continuidad 208. operativa? ¿Ya? En primer lugar, creo que es preservar la vida humana, es el valor supremo. ¿Ya? Uno. Reanudar las operaciones si se han detenido, si se han suspendido lo antes posible, o sea, si es posible que no detengan y si se detuvieron un instante que vuelvan a funcionar cuanto antes, ¿ya? Mantener la confianza en la entidad, disculpe que no corregí ahí está en la empresa, pero mantener la confianza en la entidad, básico, ¿no? Recuerden que una crisis, un desastre, se multiplican las expectativas, ¿no? Entonces, confianza, transmitir confianza es vital. En cuarto lugar, en ese momento que sucede la crisis hay que articular, desplegar todos los contactos, todas las relaciones que pueda tener una entidad, ¿no? La capacidad de poder llamar a teléfono, comenzar a mover distintas fuerzas, recursos que pueda haber por distintos lados, es vital. Y finalmente, bueno, no solamente proteger la vida, ¿no? Proteger infraestructura y otros elementos que son importantes en su entidad. Esos son los criterios que no deberíamos perder de vista. Repito, en primer lugar, definitivamente la vida. Pero para preservar la vida, en caso de ustedes, tengo que preservar la operatividad de mis servicios. Pero para que esos servicios no sean desbordados en capacidad porque la gente vaya y requiera más atenciones en forma indebida, debería generar confianza. Aún así, me imagino que sus servicios van a ser rebasados, por lo cual tengo que activar los recursos de terceros, de mis aliados, como bien dijeron. O sea, clínicas privadas, etcétera. Ahí entrarán los convenios que ustedes dijeron, etcétera. ¿Ya? Vida, operatividad de mis servicios, confianza y recursos de mis aliados. ¿Ya? 4 elementos vitales. Avanzamos. Y con esos criterios, ¿cuáles serían, digamos, los indicadores o los elementos de referencia? ¿No? Lo vamos a ver en esta y en la lámina siguiente, ¿no? A ver, en primer lugar, mantener el nivel de servicio, porque generalmente en una crisis uno puede decir sigue funcionando el hospital, pero otra cosa es digamos, el nivel resolutivo, la calidad de las atenciones, ¿no? El periodo de recuperación, lo que le decía, la resiliencia, ya se cayó algo, dejó de funcionar un momento, que comience a estar operativo en el menor tiempo posible. Es otro objetivo. Que la operatividad comience o continúe con los estándares que tenía antes de la crisis. Perfecto. ¿No? ¿Qué más? Sobre todo, es de que los servicios básicos no se vean interrumpidos, diría en líneas generales. Tengan en cuenta eso. Ahora, pasemos a lo siguiente. Esta parte es breve porque ya lo hemos conversado. ¿Cuáles son las fases
en ese proceso de construir un plan de continuidad institucional, de continuidad operativa. ¿Ya? En primer lugar, tenemos que más o menos visualizar cuáles podrían ser nuestros riesgos. Comencemos por ahí. ¿Cuáles podrían ser los riesgos? Como bien dijo el doctor Carranza. Por ejemplo, ¿qué riesgos hay en un hospital? A ver, ayúdenme, por favor. ¿Qué riesgos se han imaginado o podrían suceder en un hospital? Bueno, años atrás uno diría un ataque terrorista. Era un riesgo evidente. ¿Qué podría suceder hoy? A ver, un riesgo que afecte la continuidad de ustedes. La Disculpe, destrucción de un pabellón, ¿no? Un sismo. Un sismo. Un sismo. Un sismo, perfecto. ¿Qué otra cosa? Un incendio. Un incendio. Así es. Una explosión, ¿no? También. Profesor, Luis Tejeda dice brote de una infección intrahospitalaria. Ah, Sandra dice huelga. así es. La Sandra. convulsión social también es, en algunas zonas, por ejemplo, en la temporada de Andahuaylas se paralizó, ¿no? Claro, así es. Una convulsión social, o sea, donde, por ejemplo, limitan el movimiento del personal, ¿no? El transporte, etcétera. Falta de presupuesto. Véanlo de repente. Sí, o sea, no está falta de presupuesto, no. Yo comparto esa idea de falta de presupuesto como un gran riesgo. Estoy donde trabajo ahora, la verdad que no sé cómo la van a hacer. Se está cumpliendo lo que decíamos, que solamente tenemos recursos hasta octubre. No sé cómo va a hacer. Creo que en noviembre vamos a tener que cerrar ya la inestabilidad laboral, temas más administrativos tal vez no sean, ¿no? Pero ya, mira, ya dieron ustedes una relación más o menos amplia. Miren, en pocas palabras han dicho, por ejemplo, han dicho sismo, y eso, por ejemplo, ¿no? Que haya digamos, ¿qué sería? Una colusión, un acuerdo de los proveedores para no entregar insumos. Podría ser, ¿no? Una explosión, una gran huelga, un conflicto social en la zona. Mira, así nomás ya tienen 5 grandes riesgos que podrían afectar la operatividad de su entidad. Si siguen analizando van a encontrar más. Pero me contento porque si ya encontraron 5, ya entendieron de que toda entidad está expuesto a riesgos. Ese es el precepto básico. Toda entidad está expuesto a riesgos. Y la mente del estratega, la mente del gerente, aun cuando no cause alarma, tiene que estar en algún momento pensando que si sucede eso, ¿qué haré? ¿Qué hacer? ¿Cómo voy a responder? Y para eso debería tener más o menos bosquejado, diseñado su plan, no solamente en su cabeza, sino que al menos su equipo fuerza debería conocer qué hacer si sucede alguno de esos hechos. Entonces, en primer lugar es eso, saber qué es lo que podría suceder. Y eso que puede suceder, recuerden, puede venir tanto del entorno, como un sismo, como un desastre natural, como puede ser de la interna. Una huelga, dijeron, podría ser lo de presupuesto, podría ser el tema de los proveedores, podría ser una infección masiva, como eso intrahospitalaria. Mira, ahí han mencionado ya no 5, sino como 8 casos, ¿no? Lo primero, como bien mencionó el doctor Carranza, hay que identificarlos. Punto 2. Tengo que saber cuáles son las capacidades de mi organización. O sea, frente a ese riesgo, ¿cómo podría yo responder? A Dios gracias, esa tarea un poco la han hecho ya ustedes. Conversamos en la primera sesión sobre análisis de capacidades. Recuerdan que decíamos,
nosotros tenemos capacidades técnicas, ¿no? Tenemos capacidades sociales y capacidades políticas. Tenemos que saber. Recuerden, las capacidades técnicas son los recursos humanos especializados que tenemos, son los recursos tecnológicos, la infraestructura, etc. Y las capacidades sociales, todas las organizaciones que nos puedan apoyar. Y las capacidades políticas, todos esos sistemas que nosotros podemos manejar de alguna otra forma, ¿ya? Entonces, siguiente paso. Repito, primero, conocer los riesgos. Segundo, conocernos a nosotros, qué capacidades tengo. En función de esas dos cosas, diseñar una estrategia. Decir, ok, si sucede eso, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No? Esa es la estrategia de continuidad. ¿Qué es lo que debo hacer? Tercer paso, o cuarto paso en este caso, mejor dicho. Avanzamos. ¿Cómo responder? Avanzamos uno. ¿Cómo responder a la contingencia? Exacto. ¿Cómo responder a la contingencia? Ya. Para responder a la contingencia propiamente, ahí en ese momento ya debe haber llegado la evaluación de daños, saber qué pasó en mi hospital, en mi centro de salud, qué cosas están funcionando, qué cosas se fueron afectadas, cómo puedo continuar, tengo un equipo básico, no tengo. Repito, hasta la fase, llamemos la determinación del alcance, análisis de la organización y la estrategia, más o menos ahí estamos hablando en términos generales. En tanto que en la parte de la respuesta a la contingencia, tenemos que ver ya qué es lo que puede haber sucedido en forma específica. Se afectó esto, pero sigue operando esto, se fue la corriente, pero se fue la alimentación, la energía, pero tengo, no sé, tengo un equipo electrógeno, entonces tengo que prever la compra de combustibles, etc. En cuarto lugar, esa respuesta a la contingencia debe estar operativa. Y para que esté operativo, esto es como los simulacros. Nosotros tenemos una organización, pero hay que hacer simulacros para demostrar que está operativo y que su operatividad está dentro de los estándares aceptados. Por eso hay que hacer prueba, mantenimiento, revisión de nuestra respuesta. Por ejemplo, ¿cómo probar si por ejemplo, mi respuesta ante un incendio, ante una huelga, vamos a decir? Esto recuerdo que en cierto modo lo hicimos en el MINSA. De repente voy a agarrar, me van a disculpar ya, porque me tocó estar del lado de la administración en la Oficina General de Recursos Humanos, claro, con sus colegas, ¿no? Y tuvimos unas huelgas fuertes de la Federación Médica, enfermeras, obstetrices, etc. Fue unas semanas complicadas. Entonces, ¿cuál fue nuestra prueba? Armar equipos, ¿no? Armar equipos. Por ejemplo, ahí recurrimos a la declaración de servicios esenciales que no se pueden dejar, ¿no?, en una huelga, y aseguramos algo básico y más o menos teníamos la idea que con ese equipo básico podemos seguir operando. Eso es mantener la prueba, mantenimiento. Y finalmente, el último elemento de este plan es concientizar, involucrar, comprometer a la gente, ¿no? Cuando suceda este desastre, esta crisis, como bien dijeron ustedes, debe haber actitud, ¿no? Debe haber compromiso, apoyo, trabajo en equipo, como dijeron. Como verán, en cierto modo, todos los elementos que ustedes han dicho encajan en estas 6 fases. Repitamos, a ver. Primera cosa, ya no con las letras que está ahí, se lo digo así. A ver, primera cosa, tengo que conocer cuáles son los riesgos al que está expuesto mi entidad. Y ahí, repito, no son 1 o 2, generalmente son mucho más. Lo único que tenemos que hacer es liberar nuestra mente, hacer un análisis a qué está expuesto. Y van a encontrar más. Ustedes han encontrado como 8. Punto 2. ¿Ya? Tengo que analizar mi organización para saber qué capacidades tiene, ¿no? Qué capacidades
tengo, qué recursos cuento, para, en tercer lugar, en función de esas capacidades, definir una estrategia para asegurar la continuidad ante un riesgo determinado. Cuarto paso, en función de esa estrategia, ejecutar la respuesta. En función a la estrategia, ejecutar la respuesta. Obviamente, esa respuesta va a estar, en ese momento que iniciemos la respuesta, de repente ya vamos a tener el insumo de la evaluación de daños y podemos ahí como que afinar, o sea, adecuar este plan al caso específico. Quinto lugar, para que eso suceda, este sistema de respuesta a la emergencia o a la crisis, de alguna forma debería estar operativo. O sea, deberíamos hacer algún simulacro, alguna prueba de que va a responder para que no solamente sea papel, llamemos así. Y finalmente, es vital que en este plan pueda contar con el apoyo y la participación, el compromiso del personal, en este caso del hospital, ¿no? Recuerden que un plan sin participación es solamente papel. ¿Ya? Esa, digamos, serían los criterios que debemos tener en cuenta para la construcción de este plan de continuidad institucional. Como le dije, esta parte no es mucho para teorizar, es más para aplicar. Finalmente, algunos de los indicadores que podrían ustedes tomar en cuenta son los siguientes. Chile, avanzamos una página. 1. Indicadores. Recuerden ustedes que vamos a volver a aplicar los mismos formatos del día martes pasado. Algunos indicadores podrían ser tiempo de recuperación. Tiempo de recuperación. ¿Qué es el tiempo de recuperación? Desde que tú comienzas a tratar de volver operativo hasta que llega a estar plenamente operativo, ¿no? Tiempo de paralización es lo que está muerto, detenido el sistema. Tiempo de recuperación es desde que comienzas a intentar ponerlo operativo hasta que se pone operativo, ¿no? Los recursos humanos y tecnológicos disponibles. El tiempo máximo tolerable. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿cuál es el tiempo máximo que puede estar inoperativo, no sé, cada uno de los servicios? Me imagino que, por ejemplo, cirugía no podría estar, no acepta. O sea, el tiempo máximo tolerable de caída sería 0. O sea, no podría. Emergencia. Emergencia, urgencias. Eso sería el tiempo de caída debería ser 0, me imagino, ¿no? Los niveles mínimos de recuperación del servicio, o sea, si se afecta a mi entidad, ¿qué servicios definitivamente no pueden parar? ¿Qué servicios de repente podrían parar un tiempo? O sea, hacer una discriminación ahí también, ¿no? ¿En qué medida la recuperación, ¿no?, depende de otros procesos, ¿no? Ahí están amarrados, están articulados, ¿no? No solamente de proveedores, sino también, de insumos, sino también de algún tema de información, ¿no? Ahí tienen ustedes algunos indicadores que podrían tomar en cuenta en la formulación del plan de continuidad operacional o plan de continuidad institucional. Como la sesión del martes vimos que trabajaron bien, pero creo que le faltó tiempo, esta sesión le hemos hecho adrede más corta porque también la sesión de hoy día concluye a las 9 de la noche. Entonces la propuesta es la siguiente. Con esta breve explicación vamos a hacer, similar a lo del día martes, vamos a hacer un plan de continuidad, utilizando los mismos formatos. Chile, si me ayudas por favor a proyectar los formatos. Vamos a utilizar los mismos formatos, sino que ahora, en lugar de pensar en gestionar la crisis,
ustedes, les sugiero que primero identifiquen en grupo, lo primero que deben hacer en grupo, identificar un riesgo probable al cual podría estar expuesto, si quieren todo el hospital, si quieren el área donde ustedes trabajan, se los dejo a libertad. Puede ser un riesgo que afecte a todo el centro, o si quieren a toda la red, o a un hospital, o de repente a un área del hospital. Ustedes lo deciden, ¿ya? Paso 1. Para ese riesgo, entonces, Chile, si proyectas las hojas, vamos a aplicar lo mismo. Obviamente esto ya está lleno, ¿ya? De frente nos vamos a objetivos estratégicos, a la segunda pestaña. A funciones estratégicas. No, vamos a objetivos estratégicos. Ok. Entonces, ¿cuáles serían, ante ese riesgo que ustedes, por ejemplo, a ver, hablemos riesgo de, a ver, ¿cómo se dice riesgo de esto de intrahospitalario? ¿Cómo se dice? ¿Una epidemia intrahospitalaria? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el término? Una infección intrahospitalaria. Riesgo de infección intrahospitalaria. Riesgo de infección intrahospitalaria. Perfecto. Imaginemos ahí, lo escribimos si quieren ahí ayuda a escribir riesgo de infección intrahospitalaria. ¿Cuál sería ahí el objetivo, por ejemplo? El objetivo de resultado. Si hay ese riesgo, ¿cuál sería el objetivo? Si usted fuese el director general, el doctor Manchego, o si es, creo, el director general, creo que es usted, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? O sea, minimizar el riesgo, ¿no? Excelente. Infección. Doctor, al momento que usted me habla de minimizar, ya me hace la idea que entendió el curso. Recuerda, cuando yo hablo de riesgo, recuerdan, ¿qué hacemos con los riesgos? 1, lo elimino. ¿Ya? 2, lo minimizo, o sea, reduzco sus impactos. 3, lo transfiero. O 4, ya pues tengo que ver cómo vivir con ese riesgo, ¿no? Convivir con el riesgo. Me encanta cuando el doctor Manchego me dijo minimizar. Perfecto, ahí está. Anotamos. Vamos a hacer con un ejemplo, Chile. Tenemos creo todavía unos minutitos. Los podemos hacer unos 5 minutos. A ver. Podemos entonces, donde está en el amarillo, en el C6, ponemos minimizar, como dijo el doctor Manchego. ¿Minimizar qué? Minimizar el riesgo de infección. Perfecto. Minimizar el riesgo. En el caso de los usuarios, recuerden ustedes también que los usuarios pueden ser internos o externos, no necesariamente son los pacientes. En el caso de un riesgo de infección, de repente los usuarios serían el mismo personal de salud, ¿no? Porque son los afectados. Entonces, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué necesitamos del personal de salud en un supuesto caso de infección intrahospitalaria, doctor Manchego? Necesitamos primero que estén informados sobre un plan, ¿no? El plan creo que es importante antes. ¿Cómo usted es el director general, cómo podrían ellos ayudarnos a solucionar? Su personal, ¿cómo nos ayudaría a solucionar, a controlar, a minimizar ese riesgo? Tienen que hacer el plan de limpieza concurrente de los servicios. Tiene que tener un comportamiento de acuerdo a los lineamientos que se den, etcétera. No como en este caso, ¿no? De manos, por ejemplo. Conocer el manejo de bioseguridad, ¿no? Tienen que estar conscientes del riesgo que tienen. Exacto. Comenzando por eso, ¿no, doctor? Comenzando, conocer el riesgo. Luego, respetar la norma de bioseguridad, las normas, las instrucciones que se den al respecto. Eso es lo que necesitamos de ellos, ¿cierto? Ya, ahí está, mira, ya tienen varias ideas, ya está casi armado ahí tienen, le faltó incluso espacio, ya tienen 3, 4 ideas. Puedes poner ahí de repente, a ver, estar informados, ponla de Chile. En la primera, bórrale el C1, borra el C1, porque ese era del caso. Está bien, ya lo habías puesto, ¿no? Sí, ya, bacán, perfecto. Ahora,
Para que conozcan el riesgo, ¿qué deberían hacer? ¿Qué debería hacer la entidad? Capacitarlos. Difundir, Capacitar, socializar el... comunicar, capacitar, difundir. Perfecto. No, eso va, no, abajo, en el P1, Chile, en el P1 sería. Recuerdan ustedes que decíamos, ¿no? El objetivo de resultado va a depender mucho de la actuación de los usuarios, que pueden ser internos o externos. Pero esa actuación de los usuarios va a depender de los procesos que nosotros hagamos. Y los procesos que realicemos van a estar en función de las capacidades que tenemos en la entidad. En este caso igual. ¿Cuál es mi objetivo mayor? Minimizar el riesgo de infección. Para eso, ¿qué necesito de los usuarios? En este caso, el mismo personal de salud, que conozcan el riesgo. Para que conozcan el riesgo, ¿qué proceso tengo que hacer? Capacitar, comunicar, dijo también Shirley, comunicar, capacitar, difundir en el personal los riesgos existentes al personal, ¿no? Ahora, para poder desarrollar ese proceso de capacitar y comunicar los riesgos, ¿qué capacidades necesito? Recuerden que la zona amarilla, eso que está como perspectiva, son capacidades que deberíamos tener en nuestros recursos humanos. ¿Qué capacidades necesito para poder yo capacitar, comunicar de los riesgos? Experticia en bioseguridad. ¿Cierto? Un especialista en bioseguridad, ¿no? O en estos protocolos, o en estos, y no solamente esto, depende hasta lo que ustedes van a hacer, o sea, un especialista en gestión de una crisis, porque es una crisis, ¿no? Acá también se va a hacer necesario tener un comité, que es el COE, que les decía que ustedes de seguro lo tienen en sus organizaciones, el Comando de Operación de Emergencia, el COE, deben tener un COE. Eso es, por ejemplo, alguna de las cosas que necesito, ¿no? Gestionar plataformas de comunicación, tener un comité de operaciones, ¿no? Tener especialistas en bioseguridad, etcétera. Todo eso entraría en la zona azul, Chile, lo que acaban de mencionar. En Cusco hemos implementado lo que llamamos el sistema de comando de incidencias, muy parecido a un COE, pero que tiene una estructura muy interesante en el caso puntual, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un ámbito localizado, puede ser un servicio o departamento, pero que tiene toda una metodología y se instalan y se implementan protocolos, ¿no? Es interesante, doctor Manchego, porque más o menos, digamos en la terminología, yo recuerdo que hablan de incidentes como, por ejemplo, en la Ley de Seguridad y Salud de Trabajo dicen accidentes o incidentes. O sea, un incidente es algo de menor categoría. No llega a ser una crisis todavía, pero el incidente puede ser una señal previa de una crisis, ¿no? Eso es muy interesante, en verdad. O sea, ustedes estarían atacando más bien una señal de la crisis, una señal de algo mayor. Muy interesante lo que ha planteado. Gestionar los incidentes. ¿Qué es un incidente, por ejemplo? A ver, por esas cosas también tengo como consecuencia de esto de la gestión de riesgos, me llevó también un poco al tema de seguridad y salud en el trabajo. Y por ejemplo, a ver, una de las cosas que tienen la gente que trae, los prevencionistas, como dicen los que trabajan en seguridad y salud en trabajo, dicen que los riesgos van dando señales, ¿no? Dan señales. Por ejemplo, antes de que suceda un gran accidente o algo, hay como que accidentes previos, o sea, ¿no? Que luego se materializan en algo más grande, ¿no? Esas cosas más pequeñas son lo que ustedes han denominado incidentes. Muy buena idea, doctor Manchego. Bien, entonces ustedes pueden continuar así, repito, este es el procedimiento. Identifiquen en primer lugar un riesgo, ¿no? En forma grupal identifiquen un riesgo, luego para enfrentar ese riesgo definan un objetivo general, que es el objetivo de resultado, como en este caso minimizar el riesgo de infección. Luego se preguntan
para lograr ese resultado, ¿qué necesito? ¿Qué aporte? ¿Qué cosas necesito de los usuarios? Recuerden que los usuarios no solamente son externos, también pueden ser internos. En este caso, ustedes dijeron que los usuarios conozcan el riesgo para que puedan también ayudarnos a reducir el contagio. Perfecto. Ya, pero para que conozcan el riesgo, ¿qué procesos tengo que desarrollar en la organización? Dijeron ustedes, capacitar y comunicar de los riesgos existentes. Ok. Y para desarrollar este proceso, ¿qué capacidades necesito? Estamos en la azul. ¿Qué capacidades? Por ejemplo, tener implementado un COE, tener especialistas en bioseguridad, tener un equipo de incidencias, como dijo el doctor Manchego, etc. Como verán, con esto se ratifica lo que les decía. La ventaja de esta metodología es que no es un objetivo aislado, sino son objetivos concatenados. Miren ustedes, incluso si más adelante, cuando termine el curso, se olvidan de esto, pero sí, por favor, recuerden algo. Una de las cosas que hace que los planes no funcionen, que sean así, puro bla, 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 es que los objetivos son así como si fuesen cosas sueltas en el aire. Ese es el gran error que tiene la planificación y la mayor crítica. Y trabajando de esta forma, no están sueltos, sino están concatenados. Utilicen esta metodología incluso en los formatos que puedan ustedes utilizando, los que establece CEPLAN, los que haya establecido la central de salud. Acá al menos van a tener la lógica. Lo pueden llevar, lo pueden expresar luego en el formato que les den, ¿ya? Paso siguiente, igual que en el caso anterior, van a hacer la matriz estratégica. Chile, la siguiente pestaña. En la matriz estratégica, ya saben ustedes, se copian en automático los objetivos y comenzamos a decir, por ejemplo, qué tenemos que hacer, qué acciones tengo que realizar para que se minimice el riesgo de infección. Entonces, de repente, una primera cosa es ahí van a entrar todas las ideas que dijeron ustedes al principio de esta reunión. Por ejemplo, tener un plan. Ahí podría entrar acción. Elaborar un plan, ¿no? Un plan de contingencia para un riesgo determinado. Eso es, un plan de contingencia para el riesgo de infección. Sería elaborar un plan de contingencia para el riesgo de infección intrahospitalaria, específicamente. Ahí está. Eso es lo que tendría que hacer. El doctor Manchego, entonces, ya, esa es la forma. Luego, por ejemplo, para conocer el riesgo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Imagino, organizar, de repente no capacitaciones, de repente videos informativos, o no sé, material impreso, o lo que se utiliza a veces en los pantallazos, en las computadoras, que esté por todos lados un mensaje sobre el tema. Eso pueden ser de cómo conocer. Y así sucesivamente. Ya esta metodología ustedes la manejan, me parece que bien. Bien, dicho esto, estamos justo dejando como unos 20, espero unos 30 minutos que ustedes puedan comenzar a trabajar este producto, que es Chile, la cuarta actividad de evaluación. Recuerden que el curso tiene 4, ya hicieron 3. Todos han hecho 2. Y algunos de ustedes, algunos de los equipos, el 50% de los equipos han hecho ya también la tercera. Miren, vamos a trabajar esto unos 30 minutos. Luego, para respetar más o menos los tiempos, ya concluir la clase al cabo de esos minutos. Y si alguien desea hacer consultas incluso sobre el trabajo del plan de gestión de crisis o sobre esto, yo me quedo acá apoyándolo. No hay ningún problema. O sea, a mí me tienen de apoyo incluso para eso después. ¿De acuerdo? Repito, aquellos que quieran luego se quedan y conversamos, nos organizamos. ¿De acuerdo? Chile. Tú con las explicaciones, entonces, adelante. Doctor, sí, una pregunta. Adelante. La última pestaña no continúa. Sí, la ficha de iniciativa.
La ficha de iniciativa, por ejemplo, usted, a ver, nunca, la verdad que no hemos hecho, ¿no? Una iniciativa, ¿cuál era? Por ejemplo, elaborar, entonces, vamos a poner, una de las iniciativas habíamos puesto, elaborar un plan de contingencia para el riesgo de infección intrahospitalaria, ¿no? Ponlo ahí en el amarillo, Chile. En el amarillo digo en el azul, que estoy viendo primero, en el azul. En la letra azul, cambia eso que dice conformar, en la letra azul, eco. Entonces ahí es elaborar un plan de contingencia para el riesgo de infección intrahospitalaria, que es uno de los que se colocó, una de las iniciativas o acciones que se colocó en la matriz. ¿Ok? ¿Cuál sería la finalidad de esto? Repitamos. ¿Cuál sería la finalidad? Contar con un documento conocido, contar con un documento que sea de conocimiento de todo el personal. Un documento que sea de conocimiento de todo el personal de la entidad, de la red, del hospital, etc. ¿Ya? ¿Quién va a ser el líder del proyecto en este caso? El doctor José Víctor Manchego, sus iniciales, JVM, líder del proyecto. Ahí ve usted, líder del proyecto Shirley. Le dice JP, ahí pones tú JVM, el doctor Manchego. ¿No? ¿Cuándo inicia? Hoy día, abajo, 24/09/20. ¿Cuándo deberíamos darle un repaso, tener ya más o menos un avance significativo de este plan? Por decir de acá, en una semana. Entonces pone fecha de control arriba, fecha de control, pones tú, pues, no sé, por decir 30 de septiembre, ¿no? Ya, eso de índice de plazos, ahí lo dejamos. ¿Cuáles serían los entregables? En toda acción, los entregables son como decir las etapas. Por ejemplo, si la cuestión es elaborar un plan, ¿cuáles serían las etapas? De repente, primero, conformar un equipo que va a elaborar el plan. Ese sería, de repente, el primer entregable, ¿no? Entonces, ahí donde está la A, Shirley, que dice incorporar, de repente escríbele, conformar un equipo para elaborar el plan de contingencia. Me vas a invitar de las distintas áreas, ¿no? Conformar un equipo para elaborar el plan de contingencia, ¿no? Vas a invitar a distintas personas, a distinta especialidad, y a su vez para que se involucren, ¿no? Entonces no sea solamente un trabajo de una persona. Segundo paso, una vez conformado esto, ¿cuál sería? Tener un borrador, vamos a decir, del plan. Un borrador, un documento de trabajo. Elaborar una versión preliminar del plan. Sería el segundo entregable, elaborar una versión preliminar. Tercer paso, ¿qué haría yo? Socializar, o sea, difundir, consultar, poner a consulta, recoger opiniones sobre esa versión preliminar. Y cuarto paso, aprobar el plan de esto. Ahí está, esos son los entregables. Repito, los entregables son los pasos que debo hacer para lograr el objetivo. ¿Cuál es? O hacer la acción, que era en este caso elaborar un plan. Para elaborar un plan, primero armo el equipo, ese equipo arma un borrador de trabajo, ese borrador lo socializo para que me hagan recomendaciones, consultas, etcétera, y ya luego con todo eso que todo el mundo ha opinado, lo apruebo. Ya está. Y abajo, por favor, se refiere a los riesgos que pueda haber. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un riesgo ahí? Que de repente, veamos, vamos a decir, de repente una organización sindical se opone. No sé si estoy hablando, me disculpan si afecto, ¿ya? Porque yo, digamos, hay oposición de un grupo. Oposición, pues, riesgo. Oposición de un grupo de interés, vamos a llamar así. Un grupo de interés, que puede ser una organización sindical o una agrupación profesional o de repente de una autoridad regional o local. ¿No? Y frente a ese riesgo, frente a esa oposición en este caso, ¿qué se podría hacer?
Entonces, acción preventiva. Si yo sé que de repente el director regional de salud está medio celofán, ¿no? Que de repente se pone medio saltón con las cosas buenas que estoy haciendo, entonces, yo lo que haría medio políticamente es, antes de que le cuenten una historia negativa, lo convocaría, o yo iría a explicarle qué vamos a hacer para que sea parte. Acá un paréntesis, ¿ya? En la parte política yo diría, mira, quédense con esta idea. El arte de la parte política es lo siguiente. Es como cuando en tu casa tienes para invitar a 10 amigos, pero de alguna forma tienes que hacer para que no sean 10, sino sean 30 amigos, ¿no? O sea, hacer que de lo que tienes se puedan participar mucho más, porque cuando la gente participa, reduces las posibilidades que estén en contra tuya. Porque cuando participan, y si lo que tú estás proponiendo es bueno, la hipótesis es que todo el mundo quiera estar participando de esas cosas buenas. Entonces, esa es un poco digamos, la argucia política, ¿no? Siempre involucrar. Entonces, bajo ese criterio, aquí la acción preventiva es visitar, si quiere, informar sería mejor, informar al grupo de interés antes de que se opongan, ¿no? O sea, le quito piso. Informar, visitar, comunicarme, involucrar al equipo, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Ya no lo va a hacer José Víctor Manchego, sino le asignará tarea a alguno de su equipo y le va a poner una fecha y se va a llevar el control. Esa es la ficha. Como verán, al margen de este curso y al margen del tema de crisis, creo que estas fichitas le pueden ayudar en varias cosas. Para algunas se puede hacer. Sabemos que no tenemos tiempo para hacer todo esto, pero en algunas cosas sí vale la pena tomarse su tiempo para hacer todo esto. ¿De acuerdo? Listo, ¿preguntas? ¿Todo ok? Doctor Bardales. Profesor, una consulta. En esta columna de terminado, ¿qué significa NT? No terminado. Está pendiente. Entonces, ahí se pondría simplemente, si quiere, normalmente se pone 3 opciones, ¿no? Se dice terminado, pendiente y en proceso. Pendiente es que ni siquiera se ha comenzado. En proceso ya se comenzó, pero no se terminó. Y terminado ya. Generalmente esas son las 3 categorías. Pendiente, que aún no comienza. En proceso, que ya se está ejecutando. Y terminado, que ya concluyó, ya se logró el objetivo. Ya. Perfecto. Entonces, antes de entrar a los grupos, tenemos solamente ya 15 minutos para que puedan revisar su trabajo y avanzar. Una consulta es respecto al trabajo de hoy. Sí, es el trabajo de hoy, Carmen. Ese es el trabajo de la propuesta del plan de continuidad de servicios. Carmen, ¿me escuchas? Sí. No, era respecto al trabajo de hoy. Sí, el trabajo de hoy. Vamos a entrar a los grupos para hacer un avance nada más, porque esto lo vamos a desarrollar con mayor tiempo en la sesión que viene. Ah, ya, el martes. Sí, pero ahí sí, es el trabajo final, Carmen, y esta es la idea. Organícense ahora, comiencen al menos a definir los riesgos y avancen un poquito de los objetivos, y tal vez puedan avanzar algo en estos días para que el día martes próximo, cuando hagamos la sesión final, solamente la primera hora dedicarlo a terminar. En la hora, nada más, en la primera hora terminar, ¿ya? Okay. Porque luego, después de esa hora, lo que vamos a pedir es que de repente presenten los trabajos y comentarlos, o sea, hacer como un cierre de todo lo que hemos visto en el curso, porque hemos visto varias cosas. Así es. Entonces, y además tienen la tan ansiada, la hora más esperada de ustedes, a cargo de Shirley, el examen. ¿Ya? Ok. Gracias.
Ya, perfecto. Solamente para acotar unas cositas, he colocado aquí algunas pequeñas indicaciones en rojo. Tomar en cuenta, por favor, que es lo mínimo que se debe completar aquí al costado. Entonces, los derivo a grupos. Carlos. Carlos, ¿de qué grupo eres? Jane, ¿de qué grupo eres? Jane, no lo tengo. Y Jane no está. Jane se fue. Jane se fue. Está. Ahí está. Jane, tu micro está apagado. ¿En qué región? ¿Aló? Sí, Ahí dime, está. Shirley. ¿En qué grupo estás? En el grupo 5, Shirley. Al grupo 5, ya, perfecto. Sí, Te envío al gracias. grupo 5, ¿ya? Ya está. Ya. Le vamos a dar 10 minutos ya, profesor, para que solamente revise, porque yo tengo que avanzar convocatoria y me tengo que avanzar. Sí. Le envío de ahí la base de datos. Ha habido una caída de Gmail. Sí, de Gmail, WhatsApp, bueno, creo que Google, que le pertenece todo a Google. Pues. Sí. La Sí, participaste. hace un rato. Yo pensé que era mi internet, pero unos amigos se han quejado también. Sí, en el Que había un grupo problema. también. Se ha caído parte del sistema de Google. Yo he estado Sí. recibiendo correos hasta las 8:20. Por eso. Se ha caído como media hora, más o menos. Sí. Buenas noches, disculpen. Daniel, ¿en qué grupo eres? Doctor, ¿qué tal? Estimado, por favor, al grupo 1, si pudieran. Que estoy conectado en mi celular, pero me he conectado de la laptop y necesito entrar al grupo por la laptop. No te preocupes, te envío ahorita. Gracias. Eduard. Buenas noches. Hola, Eduard. ¿Qué grupo eres? Del grupo 7. Perfecto, te envío. Ahí. Ya te envié. Qué raro, en el grupo 2 no entra. Voy al grupo 2. Voy a entrar al grupo 2, ¿ya? Hola. Ah, con razón han entrado al trabajo 4, están finalizando el 3. No, ya hemos terminado el 3. Acabo de enviar, señorita Shirley, es un mensaje para que por favor me confirme si ya se guardó los cambios del trabajo. No te escuchamos. ¿Ya lo subieron al aula virtual? Sí, está. Por eso le mandé un mensajito al WhatsApp para verificar, por favor. Ah, si sí. es que ya Me ha llegado el correo. A ver, voy a verificarlo, ¿ya? Ok, ya, gracias. Voy a proyectar mi pantalla, ¿ya? Para corroborar de que... Apellido Dávila, ¿no? Dávila. Ah, muy bien. Ya, ¿no?
Sí, es Carmen, 23 y 53. 20 y 53. Sí, ese Sí, es. ese es. Están los Sí, 5, ¿no? ¿Son 5? Los 5. No, Sí, Esther así Salazar. es. Ay, no, Este, Esther, no. I am sorry. ah, La ya. costumbre. Ya, de ahí, bueno, ya lo subieron, lo de ahí lo borramos. Ya. Ya, muy bien. Ah, muy bien, han completado todo el cuadro. Ya la ficha. 20. Perfecto. Chévere. Entonces, avancen, por favor. La actividad número 4. La idea es que ustedes revisen el documento. Si hay alguna pregunta, la hagan ahora. Y ya con la idea más cerrada, vengan el día martes a finalizar el trabajo en aula. Excelente. ¿Ya? Gracias. Los dejo. Buenas noches. Ay, estoy hablando hace rato. Profesor, ¿está por allí por si acasito? 1, 2, 3, 4, 5. Ya han subido 5 grupos al aula virtual. ¿Lo vemos rapidito para ver de repente se han confundido de archivo y está no sé mal para que lo puedan hacer la corrección? Estoy tratando de enviar una información. ¿Me puedes dar un Ah, ya, me 5 avisa. minutos? Claro que sí, me Bien. avisa. Hecho. Gracias. Estoy viendo la asistencia. Ya, Enrique. sí, dime. Yo te escucho. Sí, Viriosca ha asistido al 62% de la clase, pero no ha estado en el trabajo grupal. Voy a llamarla, Entonces, ¿tú crees que sí está bien la asistencia, solamente que no ha llegado a la parte de los trabajos grupales? ¿Eso se le ha saltado? Sí, o sea, solamente quien ha faltado es Ulloa, ¿no? Ulloa. Está bien la asistencia. Ella, o sea, llegó al 62% de la clase. Solo Ah, que, oye, pero con eso puede valer su asistencia, pero no estar en el trabajo grupal. sí, pero ya cuando yo conversé con el grupo, ella no estaba. Y el grupo, es más, ahorita tampoco está. A ver, voy a ir al grupo ya. El grupo, ¿qué grupo era? Ella es Cusco, grupo 3. Ella lo que pasa es que si no está en el trabajo grupal no tienen que ponerla, pues. O sea, tiene la asistencia, ok, pero tiene que hacerlo en su casa, ¿no? O sea, no ha estado, ¿no? Claro, claro. A ver, voy al grupo ya. Te envío para que los vayas escuchando. Escúchalos así más o menos, si ven que tienes alguna duda, los apoyas y me avisas para poder moverte, ¿ya? Para poder recorrer todos los grupos y para poder regresar a aulas en unos 10 minutos a más tardar, ¿ya? Dale. Te envío el grupo 1, ¿ya? Ya, de ahí ya me muevo yo a los otros. Ah, perfecto, tienes razón, ya, está bien. Sí. Lo vamos a lograr. Sí. ¿Cómo priorizamos esta atención? Hola, equipo. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Shirley? ¿Todo ¿Qué bien? tal? ¿Se han detectado el riesgo? Hemos trabajado las funciones, hemos puesto 3 funciones. Es que no entendemos muy bien, mira, bueno, por lo menos yo en esta última, ¿no? Nos está pidiendo como título, ¿no? Dice, propuesta de plan de continuidad de servicios. Entonces, si es continuidad de servicios, es después de, ¿no? O el plan de riesgo, así es. Durante la crisis. Bien, entonces siendo así, estamos viendo que
vamos a priorizar, por ejemplo, la atención del paciente oncológico en el contexto de la pandemia COVID-19, ¿no? Ujú. Ah, ya, pero arriba falta qué riesgo. ¿Para qué riesgo ustedes van a hacer este plan de continuidad de servicios? ¿Se acuerdan que el profesor colocó un riesgo arriba para que los vaya orientando, ¿no? Sería el riesgo, el profesor puso un riesgo. Riesgo de... es que eso no queda claro porque, mira, el riesgo, cuando mencionó el profesor, De riesgo infección de un evento que intrahospitalaria. pueda haber, ¿no? Por ejemplo, infección hospitalaria, que puede ser algo que puede ocurrir. Un sismo, por ejemplo, podría ser, ¿no? Ujú. Pero, o lo que estamos viviendo, la epidemia, ¿no? Ajá. Entonces, aquí le pondremos, pandemia, ¿no? COVID-19. ¿Dónde va? O pondremos el riesgo sería la limitación de atenciones. Sí. Por atenciones ordinarias. Ordinarias urgentes. Perfecto. Sí sería. Limitación de atenciones ordinarias urgentes por la pandemia COVID-19. Muy bien. Así sería. Atenciones. Ya. Ya, perfecto. Lo que yo les recomiendo de que cuando regresemos a aula en unos 5 minutos, porque la idea es que estos estén en el trabajo y ahí siempre surgen preguntas, dudas, ¿no? Entonces, recomiendo de que cuando lleguemos a plenaria, antes de acabar con la clase, que se la hagan al profesor, ¿no? Hemos encontrado esto durante el avance del trabajo, hasta qué nos recomienda colocar, en qué se diferencia y todo ello, ¿no? Para que ya vengan con ideas para la siguiente sesión y puedan finalizar el trabajo en clase. ¿Sí? Bien, Shirley, gracias. Perfecto. Consulta, Berioska tampoco está ahora. Está enferma, está en el hospital, se está hidratando. Es que estos días han sido días difíciles para nosotros. Hemos puesto en marcha la villa. Y no sé qué habrá comido y tiene descanso por 3 días. Y ahora está nuevamente en la emergencia. Wow. No sabía nada. Como ha estado ingresando, pero ya, le voy a mandar un correíto, ya está bien. Gracias por avisarme. Ya. Igual yo recomendarles que no la coloquen en la lista porque igual ella va a tener que hacer su trabajo individual, para no confundir al docente. ¿Ya, equipo? Ya, perfecto. Ya, gracias. Hola, Daniel. Te envío. Hola, disculpe. Sí, por favor, es que el tema de la batería se me apagó todo y tuve que volver a entrar y ahora ya no estoy en el grupo. No te preocupes. Grupo 1, ¿verdad? Sí, cierto. Ya te envié.